10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien, vamos a iniciar las clases de hoy día. Hoy tenemos un tema muy especial en el curso de en el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, para lo cual vamos a proyectar la pantalla completa y de esa manera poder observar todo lo que está relacionado al presente tema. Bien, en estos momentos estamos haciendo la presentación de la pantalla completa y vamos a leer el título. El título es el título general de la experiencia de aprendizaje número 5, es Enfrentamos la discriminación a través de un proyecto participativo. El título del día de hoy en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica es Deliberamos sobre la discriminación en el Perú. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este tema. La competencia es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Y el producto, al cabo de estas 3 semanas, ya en esta semana que se acaba, vamos a tener todavía 2 clases más y de ahí es necesario que vayan realizando una exposición argumentativa de la implementación de un proyecto participativo que promueva la erradicación de la discriminación en nuestra comunidad. El criterio es explicar la importancia que tiene en una democracia cumplir con las normas del Estado contra la discriminación. Esta es la actividad número 10 y vamos a permitir la entrada de nuestros estudiantes. Muy buenos días, bienvenidos a las clases de DPCC. Estamos explicando la actividad 10, el área es Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y la actividad 10 es Promovemos el cumplimiento de las normas en contra de la discriminación. ¿Ya? En la tarea de hoy van a responder las preguntas que están propuestas en este presente resumen con la finalidad de exponer y defender críticamente su posición sobre el tema en un diálogo crítico con sus compañeros de clase, con el fin de construir conclusiones comunes sobre el asunto de la discriminación en el Perú. Ya, entonces para lo cual vamos a pedir que tomen el cuaderno y lapicero. Vamos a ver aquí, tenemos un primer video introductorio para poder seguir explicando de lo que vamos a realizar. Quisiera que ustedes tomen nota porque de aquí vamos a preguntar. Entonces estoy escribiendo y copiando la dirección del presente video y de esa manera ustedes lo puedan observar. Entonces tomen nota, jóvenes, presten mucha atención. Voy a preguntar de aquí. Y bien, vamos a hacer crecer, me avisan si se escucha o no se escucha, con la finalidad de que todo salga perfecto. Bien, entonces, atentos jóvenes, el presente video lo estamos presentando como manera introductoria. He ido observando a lo largo de mi formación cómo la discriminación afecta a las personas en lo más profundo de sus vidas. La motivación del Centro de Investigación Universal Pacífico para investigar sobre discriminación en el Perú hoy está asociado a nuestro interés histórico en lo que son temas de inclusión social e igualdad de oportunidades. Creo que casi todos, o prácticamente todos en el Perú, quisiéramos que hubiera igualdad de oportunidades. Bastantes anécdotas de discriminación en tal o cual caso, en tal o cual contexto, pero no tenemos una cuantificación de la magnitud del problema. Pero queríamos documentar realmente lo que está pasando, no más allá de la especulación. Hay estudios
que muestran que para los mismos puestos y con las mismas calificaciones o capital humano, las mujeres reciben menos dinero, menos ingresos que los varones. También hay unos trabajos experimentales donde hemos mandado currículums, avisos de trabajo con personas con diferentes nombres, apellidos, fotos. Si, por ejemplo, una persona de apellido claramente blanca manda 10 currículos, ¿no es cierto?, tiene éxito en el mercado laboral, la persona de apellido andino tiene que enviar 18 currículos para tener el mismo éxito. Encontramos en otro capítulo que los grupos étnicos minoritarios tienen problemas de acceso a los servicios públicos básicos. Son estudios que nos brindan luces sobre lo que nadie quiere saber. Nosotros lo que hemos querido con estas investigaciones es llamar la atención de estos problemas todavía subsistentes. Hay información, hay estudios y hay conclusiones que se trasladan a recomendaciones de política bien concretas. Muy importante para hablar de la realidad de los peruanos y de la capacidad que tenemos y la obligación que tenemos de vivir mejor. Bien, jóvenes, hemos visto un bonito video que nos está explicando de manera introductoria. Quisiera saber su participación, a ver, jóvenes, que me dicen sobre el video, que han entendido, a ver, del video nada más, ¿ya? A ver, ¿alguien desea participar? Que me pueden explicar qué se ha entendido del video. Díganme, jóvenes. ¿Qué pregunta? La discriminación aún permanece en nuestro país. Así es, la discriminación aún permanece en nuestro país. Muy bien, Jocelyn. Sí, pues, y hay motivos de discriminación, están viendo por sexo, o sea, muchas veces varón y mujer, a veces a la mujer dice, ¿no?, que no se le paga igual. También hay otro tipo de discriminación por, por el color de la piel, ¿no es cierto? Quienes tienen, algunos son favorecidos, ¿no?, otros no, dependiendo eso. Y en fin, ¿no? De eso se trata el video y de eso están haciendo un estudio, ¿ya? Un estudio, porque este problema, esto de la discriminación, es un problema muy fuerte y tenemos que cambiar esta situación. Ya, nosotros los jóvenes tenemos que cambiar. Bien, aquí tenemos una situación significativa. Ya, le vamos a dar lectura para poder entrar poco a poco al tema. Y nos dice que el Perú es un país respetuoso del Estado de Derecho. Es decir, promueve que se reconozca y valore la diversidad de cada una de las personas que viven en el territorio, de quienes piensan diferente y poseen características culturales y saberes ancestrales distintos, pero que tiene una historia común. Asimismo, se encarga de promover la práctica de la interculturalidad y la convivencia armoniosa, con igualdad de oportunidades, sin discriminación y de la mano con la naturaleza. Sin embargo, ocurre que muchas veces las personas no actúan como lo hemos descrito anteriormente, sino que solo piensan en sus intereses particulares y no en el bien común. Ante ello nos preguntamos, ¿qué argumentos nos permitirían proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? ¿Ven, jóvenes? Aquí tenemos la situación significativa y cómo contrasta con el vídeo que hemos visto. ¿Cómo contrasta, no es cierto? El Estado peruano es respetuoso al Estado de Derecho, promueve que se reconozca la diversidad, ¿no es cierto?, de todas las etnias en el Perú. Y sin embargo, se nota muchas veces lo contrario. ¿Por qué? Porque las personas no actúan como hemos descrito anteriormente, sino solo piensan en sus intereses particulares.
¿ya? Y no en el bien común. Vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenidos a la clase de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Ya hemos visto un video y miren nuestra situación significativa, el contraste que tiene con el video. Bien, vamos a recordar la clase anterior. Promovemos el cumplimiento de las normas sobre discriminación. Este es el tema actual. Y nos dice, hola, en la actividad anterior explicamos los cambios y las permanencias acerca de la discriminación en el acceso a la educación en el país. Hoy promoveremos el cumplimiento de las normas de convivencia social sobre discriminación a través de una carta a las autoridades de nuestra comunidad, posiblemente sea uno, y esto formará parte del análisis y la sistematización de nuestro proyecto participativo. Ten presente que abordaremos dos competencias, una de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y otra de comunicación. Bien, entonces vamos a hacer de manera introductoria lo siguiente. ¿Ya? Es necesario que tomen nota porque ya se vienen las preguntas y eso es lo que vamos a hablar, vamos a debatirlos, ¿ya? Dice, racismo y discriminación étnico-racial. Miren, el racismo tiene una dimensión ideológica, ¿ya? Sabemos perfectamente que solamente puede tener una dimensión ideológica, estar en la mente, porque científicamente ya hemos comprobado de que no hay base para decir que hay razas en seres humanos, no hay. Solamente se puede hablar del género humano y punto, ¿no? No hay razas. Genéticamente está comprobado eso. El estudio del proyecto del genoma humano lo dice. Entonces, esto que dice aquí, el racismo tiene una dimensión ideológica que se basa en la creencia de que hay personas inferiores respecto de otras por tener determinadas características. En eso se basa. ¿Ya? Pero esta es una premisa, se puede decir, errónea, falsa. Científicamente, ¿no es cierto? Se ha comprobado que esto no es así, pero lamentablemente en eso se basa. ¿Ya? Continuemos. También tiene una dimensión histórica y política, ya que el racismo ha sido empleado como un mecanismo de poder que agrava la tendencia humana a diferenciarnos. ¿Ya? Históricamente han tratado de meter esto en la cabeza, ¿no es cierto? Y por esa razón, ¿no es cierto? Históricamente y políticamente, ¿no? El racismo ha empleado, ¿no? Esas personas racistas han empleado como si fuese un mecanismo de poder que agrava la tendencia humana a diferenciarnos, ¿ya? Eso hace daño, jóvenes, mucho daño. Otro aspecto, dice, el racismo es un fenómeno social que se puede manifestar a través de actos de discriminación motivados por características étnico-raciales, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el racismo. Pero sin embargo, ¿ya? No saben que el racismo perjudica demasiado, ¿ya? A todo un país. Pero la ley dice, ¿no? La ley dice lo contrario y la ley está en contra ¿no? de esto y se tiene que conocer con la finalidad de hacer respetar los derechos. Y aquí nos dice, esto no permite a ciertas personas, miren, ¿cómo de perjudicial es esto? No permite a ciertas personas y grupos acceder a oportunidades en condiciones de igualdad y ejercer plenamente sus derechos. ¿Me entiende? Es por eso que se tiene que denunciar inmediatamente, suceda, ¿no? Algún acto. Ni bien suceda, ni bien pienses que esto es un acto racista, denúncialo. ¿Ya? Porque la ley te ampara en primer lugar
y porque de esa manera es la única manera de luchar para hacer una sociedad más igualitaria en oportunidades, ¿no? Y de que ejerzan todos sus derechos. ¿Ya? Entonces hemos visto esto del racismo, ¿ya? Cuánto daño hace. Y tenemos 7 datos acá, es necesario conocer, por eso estamos viendo de manera introductoria, 7 datos sobre el proyecto de ley de la promoción de la diversidad cultural para la prevención y sanción del racismo y la discriminación étnico-racial. ¿Ya? 7 datos importantes. 1. Fue una propuesta del Ministerio de Cultura aprobada por el Consejo de Ministros y enviada al Congreso de la República. ¿Ya? Es importante. 2. Incorpora el delito de incitación al odio racial. Ese es un delito, jóvenes. Actualmente esto ya es ley. Entonces, incorpora el delito de incitación al odio racial en el Código Penal. 3. Busca prevenir y sancionar el racismo y la discriminación étnico-racial en cualquiera de sus manifestaciones. 4. Garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad y con respeto a su identidad étnica y cultural. 5. Prioriza a los grupos históricamente discriminados como pueblos indígenas u originarios y población afroperuana. 6. Incluye acciones para todos los ministerios, entidades del sistema de justicia y los gobiernos regionales y locales. 7. Busca que todas las entidades que brindan servicios públicos lo hagan con pertinencia cultural, libres de racismo y discriminación étnico-racial. Tenemos los logos del Ministerio de Cultura, el Perú primero. Bien, jóvenes, entonces para poder ya entrar al tema, este es el tema, y vamos a identificar las percepciones y actitudes sobre la discriminación. Tenemos acá un estudio, una encuesta nacional para conocer nuestra realidad. Voy a invitar a ver otro vídeo ya necesario para poder entrar y estar de lleno en este problema, ¿ya? Y de esa manera sacar el producto. Ya, jóvenes, entonces les pido a todos presten atención, tomen un cuaderno y un lapicero, vayan tomando las notas y ahora sí vamos a empezar con las preguntas y voy a poner para eso, para ver este vídeo, ¿ya? Y podamos poder conversar, conocer más sobre esta realidad. Es muy importante conocer, ¿ya? Entonces, aquí ya está el tema. Lo voy a repetir un poquito más porque primeramente estoy pensando poner en toda la pantalla completa el presente video. Por favor, presten atención, jóvenes, presten, es importante lo que manifiesta los personajes que van a aparecer en el presente video, ¿ya? Entonces, a ver. Sigue presente y la vimos diario en escuelas, en el trabajo, en los establecimientos públicos, en las playas, en las calles, en los estadios, en las escuelas, en los servicios de salud. La discriminación étnico-racial en el Perú sigue presente y la vimos a diario en escuelas, en el trabajo, en los establecimientos públicos, en las playas, en las calles, en los estadios, en las escuelas, en los servicios de salud, en todos lados. Tenemos medios para reportar la discriminación racial. Hagámoslo. Las características étnicas y culturales siguen determinando el acceso a derechos a los que todos los ciudadanos debemos poder acceder en igualdad de condiciones. La discriminación racial nos hace retroceder y no estamos yendo para allá, estamos yendo hacia adelante. El racismo profundiza la pobreza y por lo tanto nos lleva a la exclusión social. Debemos trabajar para construir una cultura de paz donde todos tengamos los mismos derechos y disfrutemos de las oportunidades
en la misma condición que otros, es decir, con equidad. Los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y la juventud indígena consideramos que si tenemos seguridad sobre nuestra autoestima y sobre nuestra identidad, no seremos discriminadores ni nos dejaremos discriminar. Y por lo tanto, es una aspiración ser tratados como seres humanos con igualdad de derechos. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, solo el 6.2% de la población afrodescendiente accede a estudios universitarios. Cerca del 50% no concluye sus estudios secundarios y el 13.8% no accede a la educación primaria. La discriminación racial es peligrosa. La discriminación racial mata. Apenas la identifiques, elimínala. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, el 75% de las víctimas del conflicto armado de la década del 80 fueron quechuahablantes, comunidades que tenían como idioma materno el quechua y algunas otras comunidades de otras lenguas también aborígenes. En el Perú, la discriminación racial se encuentra prohibida por la Constitución, por el Código Penal, por el Código del Consumidor, por las leyes laborales y también por aproximadamente 50 ordenanzas municipales y regionales, donde se establecen distintas sanciones para las personas que discriminan. Estas medidas son muy importantes porque la discriminación racial está muy arraigada en el Perú. Millones de peruanos son discriminados por sus rasgos físicos. Este tipo de discriminación genera mucho sufrimiento en nuestra sociedad y por eso es que los peruanos tenemos que combatir. Necesitamos una sociedad donde todos tengamos una autoestima equilibrada y no nos consideremos ni mejores ni superiores por nuestro color de cabello, nuestro color de piel, nuestros rasgos. Es parte de nuestra madurez como personas, pero también es parte de nuestra madurez como país. Bien, jóvenes, hemos visto el segundo vídeo, muy importante, y ahora sí, quisiera preguntarles de qué trató el vídeo. A ver, díganme, jóvenes, ¿de qué trató el presente vídeo? A ver, su participación. ¿De qué trató el presente vídeo? Claro, una vez más sobre la discriminación. ¿Ya? ¿Qué punto se vio especialmente? ¿Te recuerdas? ¿Qué punto te viste muy preocupante? A ver, miren que esto de la discriminación, ¿no es cierto? No solo la padecen pues personas de color, se ve mucho, nos han dicho, ¿no? Un jugador de un club de fútbol ha manifestado y ha dicho que se ve mucho. También han presentado sus opiniones, otras personas, artistas, ¿no? Que han visto de que en verdad pues se está discriminando, ¿no? ¿Ya? Se discrimina. Y al final hemos tenido la presentación de un abogado en donde manifiesta y dice que esto está pues, es un delito en primer lugar, está contemplado en el Código Penal y todo eso, ¿no? Y entonces, miren, a pesar de todo eso, miren, tenemos acá una encuesta nacional. ¿Ya? Vamos a dar lectura a esta encuesta nacional para que conozcan la realidad, ¿ya? Conozcan la realidad en esta encuesta nacional de cómo es el Perú. Miren, o sea, hay que conocer el Perú y para eso se hacen encuestas, para eso se hacen estudios. Y dice, primera encuesta nacional, percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial. Sobre ese tema vamos a ver. Mire, la encuesta es un estudio de las percepciones y actitudes de la población sobre la diversidad cultural y discriminación étnico-racial en el marco de la Intervención Nacional contra el Racismo, que ha sido diseñada por el Ministerio de Cultura con el propósito de visibilizar
el racismo y la discriminación étnico-racial como una problemática que afecta cotidianamente a millones de peruanos, ¿no? Y que limita la cohesión social y el respeto por la diversidad cultural. La encuesta fue realizada este último trimestre del 2017 y constó de un cuestionario cerrado de 43 preguntas con un margen de error de más o menos 1,6%. Su aplicación tuvo una duración de 45 minutos y fue desarrollada en 3 idiomas: español, quechua, variedades chanca y cusco y collao, y aymara. Se aplicó a 3.781 personas de entre 18 y 70 años de las 25 regiones del país, con una muestra adicional de 455 personas de los siguientes grupos: quechuas y aymaras, nativos de la Amazonía y afroperuanos. Entonces, ¿qué nos indica? ¿Ya? ¿Cuáles son los principales resultados y qué nos indican? Estos son los resultados. Miren, ¿eh? Resultados. Discriminación étnico-racial. Ya, este es el primer grupo. El 53% de personas encuestadas, o sea, la mitad más o menos, un poquito más, el 53% de personas encuestadas considera a los peruanos racistas o muy racistas, pero solo el 8% se considera a sí misma muy racista o racista. Otro, dice, al ladito, más de la mitad de peruanos se han sentido algo discriminados o discriminado o muy discriminado. Imagínate, la mitad de los peruanos. Los principales tipos de discriminación son la negativa a ser atendido, el trato diferenciado y las bromas. Los principales lugares donde han vivido esta experiencia son establecimientos estatales, imagínense, como los hospitales públicos o postas médicas, comisarías y municipalidades, ¿no? Ya, ese es el primer grupo. Ahora vemos el segundo grupo. Dice, en cuanto a los motivos de discriminación, se encontró que los principales son el nivel de ingresos. 31% la forma de hablar, ¿no? En otras palabras, el nivel de ingresos, para discriminar el nivel de ingresos, 31%, eso es lo que nos dice. El segundo, la forma de hablar, 26%. O sea, quiere decir que si tienes bajos ingresos, puedes ser discriminado en este porcentaje. Si hablas tal vez de una manera diferente, porque muchas veces los quechohablantes o los que hablan pues las lenguas nativas, también, ¿no?, son discriminados en un 26%. A pesar de que el hablar 2 o 3 idiomas, pues es mucho mejor, es una persona mucho más culta, ¿no?, porque sabe más, ¿ya? Versus el que habla solamente un idioma, que es el español. ¿Ve? Han sido discriminados 26%. La vestimenta, no te vistes bien, 25%. Los rasgos físicos, 21%. Y el color de la piel, 19%. ¿Ya? Nos están dando datos. El 59% percibe que la población quechua y aymara es discriminada o muy discriminada. Las principales causas son el color de piel, el lugar de procedencia, la forma de hablar, la vestimenta y el idioma o lengua. Mientras que el 59% no percibe que es la población afroperuana. ¿Ya? Es discriminada o muy discriminada. Las principales causas son el color de piel, las costumbres, los rasgos faciales o físicos,
o porque está asociada a la delincuencia. Por su parte, el 57% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada o muy discriminada. Las principales causas son la forma de hablar, las costumbres y los rasgos raciales, faciales o físicos. ¿Ya? Ese es el segundo bloque. Y el tercer bloque nos dice la diversidad cultural. El 34% conoce bien o regula el término diversidad cultural y lo vincula con las costumbres o tradiciones. 25% las etnias o razas, 14%, ¿no? y la cultura 11%. E identifica como sus principales expresiones las danzas típicas, las fiestas regionales o patronales, la cocina típica o regional, las lenguas indígenas y la vestimenta típica. Esto únicamente varía en la población nativa o indígena de la Amazonía, que considera la medicina tradicional o ancestral como una expresión de su diversidad cultural, 47%. La costumbre de bailar danzas típicas es la única que no se pierde de madres y padres a hijas e hijos. La lengua y las técnicas de cultivos ancestral son las costumbres más vulnerables. Bien, jóvenes, entonces vamos a responder una de las preguntas. Esta pregunta es importante, ¿ya? Para que puedan considerar en su producto. ¿Cuáles son los 3 resultados de la encuesta que más nos llamaron la atención? Miren, acá tenemos un primer resultado, segundo resultado y un tercer resultado. Entonces les pregunto, el primero, el segundo, el tercero, ¿cuál de los 3 resultados de la encuesta nos llamaron más la atención? ¿Ya? ¿Y por qué? A ver, ¿alguien quiere participar? Díganos. De esta encuesta, ¿cuál te llamó más la atención? El primero es esto, ¿cuáles son los primeros resultados? Discriminación étnico-racial. La segunda también sobre, ¿no? Los motivos de la discriminación, ingresos, forma de hablar, vestimenta, ¿no? Y el tercero, la diversidad cultural, también hizo preguntas, ¿no? Sobre eso. ¿Cuál te llamó la atención, joven? A ver, respóndanos, ¿cuál de estos grupos te llamó más la atención en la encuesta? ¿Nos puedes decir? Los motivos de la discriminación, profesor. Los motivos de la discriminación, muy bien. Muy bien, Jocelyn. Los motivos de la discriminación, estos son datos reales que existen, ¿no? Se encontró que son los niveles de ingreso, o sea, si uno es pobre, un poco pobre, lo marginan. No puede ser. Eso se tiene que denunciar. O por la forma de hablar. Si uno habla mal, y a ver, ¿quién a ver se burla de otra persona, a ver, de un gringo que habla mal español? No dicen nada. Pero cuando un quechohablante habla un poquito mal el español, ya se burla. No puede ser. ¿No es cierto? Debemos tener en cuenta que dichas personas hablan 2 idiomas, 3 idiomas a veces. Entonces, pues, ¿no? Aprendamos también nosotros a hablar, que a las justas, a duras penas, un idioma nomás estamos hablando y nos vamos a burlar ¿de qué? De la ignorancia propia, no puede ser, bueno, eso es lo que nos pasa, ¿eh? Hasta de la vestimenta se están burlando, ¿no? Una persona mal vestida no tiene por qué ser, ¿no? Objeto de burla, ¿ya? No puede ser. Los rasgos físicos, ¿no? Al contrario, esos rasgos físicos son propios de nuestro país y esos rasgos físicos son los que han triunfado en este ambiente, en esta naturaleza, y son los que se van a reproducir en el futuro. O sea, son rasgos físicos que van a dominar incluso en el futuro, ¿ve? ¿Ya? Y del color de la piel, ¿no? Hemos hablado también en ciencia y tecnología que esto del color de la piel depende del ambiente, ¿no es cierto? Aparte del genotipo, también el ambiente. Entonces tenemos un ambiente donde tenemos muchos climas, ¿no es cierto? La mayoría de los climas del mundo están en el Perú y por lo tanto estos rasgos van a dominar en el mundo, ¿no? Poco a poco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todos los climas, ¿eh? A eso tiende la humanidad, ¿sí?
¿Ya? Y el 59% percibe que la población, ¿no? O sea, la gran mayoría, casi como 60%, percibe que la población quechohablante es discriminada, muy discriminada, y otros dicen, no, son las personas afroperuanas, ¿no? O sea, de color mucho más oscuro, ¿ya? Que son discriminados, no puede ser, ¿no? Entonces, miren, yo quisiera también aumentar, eso van a poner en esta pregunta, ¿ya? Esta pregunta lo van a responder de esa manera, ¿cuál de ellos está preguntando? Entonces, usted le dicen el primer bloque, el segundo, el tercero, y de esa manera ya estás enriqueciendo, ya vas teniendo ya tu producto solamente con estos puntos. Entonces, estoy poniendo estos puntitos suspensivos para que pongan, y de pasadita también escriban esto, les voy a sugerir y recomendar esta respuesta, ¿no es cierto? Aquí dice que el 53% de personas encuestadas considera que a los peruanos racistas, imagínate eso también, ¿no? O muy racistas, no puede ser que los peruanos, ¿no? Estemos cayendo en eso. Y solo el 8% se considera a sí misma muy racista o racista. Es muy significativo, ¿no? El nivel de personas que consideran a los peruanos como racistas. Además, existe un porcentaje que se considera a sí mismo racista. O sea, reconocen, tienen la cara dura de reconocerse todavía, ¿no? Qué desgracia, imagínate, ¿no? Ese 8%. Ya, más de la mitad de los peruanos se ha sentido algo discriminado, ¿no? Y los índices de discriminación en nuestra sociedad son muy altos. Eso es lo que nos está revelando el estudio. Son muy altos. Sin embargo, es más sorprendente que incluso más de la mitad de peruanos se haya sentido discriminado. O sea, discrimina y encima se sienten discriminados, ¿no? Imagínate en cómo estamos, ¿no? Tan mal en ese punto. Y eso no permite que seamos una sociedad más cohesionada, ¿no? Una sociedad más unida, en otras palabras. ¿Ya? Y aquí nos dice el 59% percibe que la población quechua y aymara es discriminada o muy discriminada. ¿Ya? Entonces, quédense con uno de ellos, o si no, lo ponen aquí, ¿ya? Lo escribe, y también esta partecita le da su resumen pequeño y ya, ¿no? Queda. Bien, en la B, la pregunta B dice, ¿cuál es el resultado que más se relaciona con la realidad de nuestro distrito, comunidad o anexo? ¿Ya? ¿Cuál de ellos es el resultado que más se relaciona a nuestra realidad, ¿no? A nuestro lugar donde estamos? ¿Este primero, este segundo o este tercero? A ver, díganme, esa respuesta ustedes la tienen que poner, pero ya díganme, resolucionemos, a ver, ¿qué dicen? Participen, jóvenes, a ver, ¿cuál de esos tres resultados es la que más se relaciona con la realidad de nuestro distrito o comunidad? A ver, díganme, jóvenes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, los que estamos en Huancayo, yo diría que tal vez esto de la diversidad cultural, ¿no es cierto? El 34% conoce bien o regula el término diversidad cultural, y allá pues hay muchas costumbres y tradiciones, ¿no es cierto? Ya, eso podría ser, eso es una respuesta, ¿no? Otros dirán, no, aparte de esto, bueno, es simple, yo pienso de que el segundo punto está en mi comunidad, no, el primero, otro, ¿no? En el lugar donde estoy viviendo. Eso tienes que poner, ¿ya? Esa es la respuesta a la pregunta B. Ya, eso vas a poner. ¿Cuál de ellos, cuál de estos tres grupos que hemos leído te corresponde? ¿Ya? Y la C te dice, ¿por qué existirán problemas de discriminación étnico-racial y de diversidad cultural en el lugar donde vivimos? ¿Por qué existirán problemas de discriminación? ¿Qué creen ustedes, a ver, jóvenes? ¿Por qué existen problemas de discriminación étnico-racial o cultural? ¿Mm? ¿Tienen alguna respuesta, jóvenes? ¿Por qué? Hemos visto, mira, 2 videos ya. Hemos hablado de las encuestas que han hecho. Yo te pregunto, ¿por qué existen problemas de discriminación? A ver, alguien, respóndame. ¿Mm? A ver, ¿qué opinan, jóvenes? ¿Por qué? Porque
los que discriminan se creen más que los demás. Tienes mucha razón, ¿no? Es que las personas que discriminan piensan que son superiores, que son más que los demás. Piensan, ¿no? Ellos creen, pero en realidad, si analizamos, deben tener problemas psicológicos. En primer lugar, problemas psicológicos. En segundo lugar, no han ganado a nadie nada. Y sin embargo se creen superiores. Porque miren, yo les apuesto que esas personas que discriminan, en primer lugar, a las justas dominarán, ¿no? Y eso mal hablado, el idioma español, a lo mucho. Y se burlan de alguien que habla español, quechua y aymara. Imagínate, o sea, se está burlando de alguien que es su superior, que sabe perfectamente que le revuelca, ¿no es cierto? Que le da duro hablando idiomas, o sea, sabe perfectamente que está en inferioridad y por eso trata de tapar su inferioridad, tratando de discriminar. ¿Ah? Y si es que tiene mucha plata, sabe perfectamente que tal vez no lo ha obtenido. O sea, si esa persona discriminadora supuestamente tiene más dinero, en fin, ¿no? O sea, quiere discriminar económicamente, sabe tal vez que no lo ha obtenido esa fortuna buenamente, pues tal vez ha sido en forma mala vida, ¿no es cierto? Y se burla de alguien trabajador, honesto, sencillo, ¿no? Que sabe perfectamente que moralmente le gana, pues, ¿no? Y le lleva por lejos. Entonces debe tener esas personas discriminadoras problemas psicológicos internos, cómo estará su psiqui, ¿no? Ese constructo mental, ¿cómo estará? De esas personas discriminadoras. Hay que tener presente eso, jóvenes. ¿Ya? Entonces, existe lamentablemente eso, pues, ¿no? Son personas que de alguna manera tienen esos problemas, esos conflictos, tratan de creerse superiores cuando en la realidad y en el fondo, imposible que puedan ser superiores, ¿no? Y además hasta científicamente ya se ha probado de que no hay pues personas superiores, inferiores, nada de eso. Mentira, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos toda la razón al decir esto, ¿no? Este problema. Entonces esto lo tienes que poner acá, tu respuesta también propia tuya con tus palabras, ¿ya? Lo que estamos haciendo nosotros es solamente reforzar los conocimientos y miren, también acá estoy poniendo una sugerencia más, ¿ya? Existen diversas causas, lo estoy poniendo, ¿ya? Pero una de las más resaltantes es la mala existencia y permanencia lamentable de prejuicios y estereotipos negativos en la sociedad. ¿Ya? Eso se debe eliminar. Bien, conocemos los derechos que nos amparan ante cualquier tipo de discriminación. Esto es importante. Vamos a conocer en esta lectura los derechos que nos amparan. Por eso, denúncialo, ¿ya? Y te van a hacer caso. Te tienen que hacer caso porque esto está dentro de la ley, ¿ya? Y si es con abogado, mucho mejor todavía, ¿ya? O sea, le tienen que hacer caso de ya, con multa y todo, ¿ya? Con todo, le caen con todo. Una mirada a nuestros derechos. Bien, eso se llama el título de este texto. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos ido adquiriendo derechos, los cuales son reconocidos en diferentes documentos a nivel nacional e internacional. A continuación leeremos cuáles son aquellos derechos que hablan sobre la discriminación. Documentos internacionales. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948. Atento, jóvenes, atento. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Eso lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Está bien? A ver, ¿qué nos dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966? Porque vamos a comparar luego, ¿ya?
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 20. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Artículo 24. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. ¿Ah? Y el artículo 26 de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice: todas las personas son iguales ante la ley y tienen derechos sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. ¿Ya? Este es el artículo 26. Opinión política incluso, ¿eh? O sea, por opinar no te pueden pues discriminar, ¿ya? Y luego tenemos, miren, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ya, esta Convención Americana de Derechos Humanos, 1969. Artículo 1 dice: obligación de respetar los derechos. Los estados, partes de esta convención, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. ¿Ya? Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este es el 20064. Artículo 2. Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas, ¿no? Pero, ¿no? Opinión política y todo eso, pero sin embargo en nuestro país, vieran cómo quieren sacar a los políticos que hablan el quechua y los tildan, no sé, de otra cosa, incluso por opinión política, ¿no? Creo que acá les ampara todos estos derechos y sin embargo en nuestro país pasa cosas lamentables en la actualidad, ¿no? Bien, veamos la Constitución Política del Perú 1993. Dice, título 1, de la persona y de la sociedad. El capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. Artículo 2, derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho, inciso 2, a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Bueno, hasta en la Constitución está, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, jóvenes, ¿cuál de los artículos de los documentos nacionales o internacionales es el más completo sobre la discriminación? ¿Cuál de ellos? ¿La Constitución Política es más completa? ¿La Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿O el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? ¿O acá la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948? ¿Cuál te parece que es la más completa? A ver.
A ver, dígame, ¿cuál te parece más completa? O sea, ¿en cuál está englobada todo, ¿no? Sobre la discriminación, en contra de la discriminación. ¿Tienen alguna idea, jóvenes? Esto tienen que analizar. Háblenme a ver si tienen alguna idea. Díganme, ¿ya? Acá dice Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7, Pacto Internacional, acá tenemos el Pacto Internacional, la Convención de Derechos Humanos o la Constitución Política de Perú. ¿En cuál está más completa? En donde se opone a la discriminación. Eso tienen que escribir aquí, ¿ya? Aunque personalmente, mi opinión, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, me parece, ¿no es cierto? Que en esta segunda parte, acá, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está casi todo, me parece a mí, ¿no? Que es más completa, ¿ya? También podría ser la primera parte, pero claro, está resumida, se entiende, se sobreentiende todo, pero la segunda lo dice un poquito más específico, ¿no es cierto? En cambio, esta un poco no tanto, eso es personalmente. Ustedes tienen que sacar así su cuenta y decir cuál de ellas es la que de estos documentos nacionales o internacionales es el más completo sobre discriminación y por qué. Aquí también ustedes van a escribir, jóvenes, esa es la tarea, mejor dicho, esa es la pequeña tarea que van a hacer y respondiendo estas preguntas, ya están respondiendo la tarea, ¿ya? Y además, jóvenes, para no salirnos del tema, también acá les estoy enviando la recomendación, ya una sugerencia, ¿no? Por ejemplo, el documento internacional, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Porque establece la prohibición de la discriminación ante la ley. Además, defiende y protege a la persona, ¿no? De la discriminación ante la niñez y garantiza, ¿ya? La protección por igual, o sea, hasta los niños también, ¿no? Entonces, primero pongan su opinión, jóvenes. La opinión es una opinión, ¿no es cierto? No se preocupen, ¿no? Tal vez coincida, pero pongan y también consideren esto, ¿no? Es importante, ¿ya? Es una sugerencia, por eso. Y en la segunda pregunta, letra B, dice, si relacionamos los resultados de la encuesta nacional, o sea, hemos leído la encuesta nacional, ¿no? Derechos que hemos conocido, consideremos que en el Perú se respetan estos derechos, ¿ah? O sea, ya hemos leído esto, ¿no? Imagínate, yo personalmente me di cuenta, una vez más leyendo, y me pareció necesario decirlos, ¿no? De que imagínate, tenemos autoridades que han ganado unas elecciones, pero resulta que el otro grupo racista, en verdad, pues mira, nos está diciendo definitivamente que son racistas. ¿Cómo quieren cambiar, no? Decirle, no, él no va, él sí va, ¿no? O sea, quieren enmendarle todo un gabinete a un gobierno, ¿no? Que ha ganado, pues, honestamente. ¿Y por qué? Por motivos raciales, étnicos, raciales, en primer lugar, y por motivos de opinión. Y acá mismo lo dice, no debe haber, pues, discriminación, ¿no? Por opinión. Hasta está en la Constitución Política del Perú, imagínate. Imagínate esos políticos que ni siquiera respetan esta Constitución de 1993. Y cuando le dicen, vamos a cambiar la Constitución Política del Perú 1993, no, ¿por qué? Pero ni siquiera respetan, ¿no? Esa gente, ¿no? Corrupta que supuestamente dice defiende esta Constitución, ni siquiera respetan esto. Imagínate a qué nivel estamos y yo la verdad me siento pues tal vez un poquito ofendido de parte de esa gente, ¿no? He leído esto una vez más y me doy cuenta que no puede ser, pues no hay derecho. ¿Ve? Entonces así analizamos las noticias y se van a dar cuenta, jóvenes, ¿no? De qué estamos hablando, ¿ya? Entonces, eso también ustedes van a contestar esa pregunta y aquí ya vamos a tomar en cuenta para que hagan ya su producto, esta semana entrega. Vamos a tomar en cuenta que cuando deliberemos estos asuntos públicos, primero debemos comprender la problemática, luego informarnos sobre nuestros derechos y deberes ciudadanos.
Y finalmente, fundamentar nuestra posición y contrastarla con diversas posturas. O sea, hay que preguntar al papá, mamá, todo eso, preguntar, ¿no es cierto?, qué piensan, qué opinan, y de esa manera ellos van a, o vas a sacar, ¿no?, una opinión que debe ser, ¿ya? Siempre teniendo en cuenta la escucha activa y el respeto por las diferencias. Más allá de que coincidamos o no, todas las opiniones son válidas, ¿ve? Todas las opiniones son válidas, hay que respetarlas. ¿Y qué es deliberar, profesor? ¿Qué es deliberar? Es dialogar sobre algún asunto público para llegar a acuerdos con la participación de todos, buscando el bienestar común de todos, pues, ¿no es cierto?, de todos los que opinan, el punto medio buscando, ¿ya? Entonces eso vas a hacer, ¿ya?, deliberar este asunto público, y de esa manera vas a definir una postura frente a la discriminación. En realidad, ¿no es cierto?, esta partecita también te está ayudando a tu producto, y esto tienes que presentarlo. Son preguntitas así fáciles de hacer, que están todas puestas aquí, ¿ya? Entonces, miren, definimos nuestra postura frente a la discriminación. Vamos a definir nuestra postura ya de una vez, ¿ya? Miren, para definir nuestra postura escribiremos 3 argumentos que nos permitan continuar con la deliberación sobre el asunto público de la discriminación en el país. Para formular los argumentos podemos guiarnos de las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos rechazar conductas de discriminación? Hace un rato ya lo hemos respondido, ¿no es cierto? Pero tú tienes tu opinión, todas las opiniones se respetan, ¿no es cierto? La opinión es una opinión, por eso no hay derecho a discriminación, es un punto de vista. Entonces, ¿por qué debemos rechazar conductas de discriminación? ¿A quiénes afecta la discriminación? ¿Y por qué las conductas discriminatorias no contribuyen a una sana convivencia? ¿Ve? Y eso es lo que está pasando incluso actualmente, ¿no? El gobierno versus los congresistas de oposición, ¿no? Imagínate a qué punto han llegado, y hay que hacerlo notar, jóvenes, eso, ¿ya? Ahora elaboramos nuestros argumentos sobre la base de los derechos que hemos conocido, ¿ya? Ya hemos leído los derechos que tenemos, quienes nos amparan, ¿ya?, a todos los seres humanos sin distinción alguna, ¿ya? Esos documentos internacionales y también nacional, ¿no? Y para lo cual vamos a recordar que una forma de convivir democráticamente y relacionarlos con los demás es respetando sus derechos. Vamos a poner 3 argumentos acá, ¿ya? Y esos argumentos los vamos a deliberar, ¿ya?, sobre el problema de discriminación en el Perú, escuchando la opinión de nuestros familiares, compañeros, ¿ya? Podemos empezar con estas preguntas y luego continuar con el diálogo, ¿ya, jóvenes? Así de fácil, ¿ya? Y las respuestas ya lo consideran también, ¿no? ¿Por qué las personas discriminan, por ejemplo? ¿Por qué no se debería discriminar? Eso piensen. ¿Por qué no se debería? ¿Qué problemas ocurre? ¿Ya? Hay que pensar, analizar, ¿no? Las personas inteligentes como ustedes pueden intuir ya qué problemas puede pasar en el futuro, ¿no? Si es que discriminamos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se debería discriminar, ¿no? ¿Qué ocurre? A ver, si discriminas en el futuro, ¿qué ocurrirá? ¿Ah? Ya, eso hay que tener presente. ¿Ya? Entonces, escuchamos sus opiniones, damos a conocer nuestros argumentos y hacemos anotaciones sobre las posturas tanto de aquellas que coincidimos como en la que no coincidimos. Y antes de terminar el diálogo, buscamos llegar a un consenso pensando en el bien común de la población, de todos, en el bien de todos, ¿ya? No en el personal, en el de todos, ¿ya? Y así terminas, ¿ya? Entonces ya podrás elaborar tu reto, ¿no? Un texto argumentativo o un mensaje oral dirigido a nuestra comunidad, justificando nuestro rechazo frente a conductas discriminatorias, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en el reto,
Ya, listo. Entonces, tenemos un vídeo importante también para poderlo ver y luego vamos a evaluar ya nuestros avances, ya, se van a autoevaluar y quisiera que tomen atención a este último vídeo bien bonito también, con la finalidad de que nutra, de que enriquezca todo lo que hemos hablado. ¿Ya, jóvenes? Entonces, tomen atención, jóvenes. Es importante que tomen atención acá. Tomen mucha atención. Vamos a primero poner la dirección. A ver, lo voy a repetir, no se preocupen. A ver, lo voy a repetir y ya creo. Es que quiero hacerlo crecer así, más grande. Ya, y ahora sí, lo vamos a poner un poquito de más atrás. Y ahora sí, atento jóvenes, atento. Es de todas las años, como lo llamaría José María Arguedas. ¿Por qué nos discriminamos entre nosotros mismos? Yo personalmente considero que la peor discriminación no es que un costeño discrimine a un serrano o a un selvático. La peor para mí es la discriminación entre personas que hablan quechua. ¿Por qué tiene que importar el acento y la poca variación en el quechua? Pero los que lo hacen no son los hablantes nativos, sino los que tuvieron una educación occidentalizada, que creen que al corregir se sienten superiores, sabiendo que el quechua varía a lo largo de cada pueblo de nuestro Perú. No hay derecho. Yo pensaba que en las ciudades que se habla quechua me sentiría como en casa, pero lo que hacían pues era corregirme por cada palabra que decía en quechua, asegurando que esa no era la pronunciación, así que decidí no hablar más. Pero algo sucedió un día, cuando fui a Jachín, una comunidad del distrito de Lares en Cusco. Ahí sentí el mismo ambiente que en mi casa, allá muy lejos de Apurímac. Otra vez sentí el amor de familia, el amor de Ayllu, ese pensamiento andino donde todos eran mis papás, mis mamás, mis tíos, mis hermanos y hermanas. Y si lo digo en plural es porque el pensamiento quechua me dice que no solo tengo una mamá, todos pueden serlo. Así que me sentí como en casa. Ellos no hablaban el español, así que empecé a hablar en quechua. Ese quechua que ya estaba empolvado, y lo saqué a reciclar porque aquellas personas entendían muy poco español. Lo más grandioso fue que yo no hablaba quechua collao, pero ellos me entendían perfectamente y nunca se rieron o me corrigieron. Nos entendíamos, hacíamos bromas y ese día reí como nunca. Y ahora sé que también ellos son mi familia porque el quechua nos une. Solo así podíamos entendernos, ya que ellos no entendían el español. Fue la primera vez que me sentía en casa, no estando en casa. En conclusión, para las familias andinas, todo es cooperación y trabajo en equipo, en AINI. Todas las familias andinas siempre te van a querer como a sus hijos y te van a hacer sentir como en casa, sin importar cómo hables, de dónde seas. Y ese es el pensamiento andino, acogedor, agradecido y cariñoso. Y así es nuestro Perú profundo, extremadamente megadiverso, no solo en flora ni fauna, también en humanidad. Somos cholos, una mezcla de culturas, de idiomas, de tradiciones, de colores y de comida. Termino con esto. Cuando ya no sientas amor por la naturaleza, por las personas, cuando ya no puedas acariciar a una mascota y sentir ternura, preocúpate, porque estás perdiendo tu humanidad. Y es que en el pensamiento quechua hay un gran respeto por la naturaleza, por la conservación de la biodiversidad, un gran respeto por las personas. Y lo dulce es más dulce, y lo triste es más triste. Y termino con esta frase que dijo José María Arguedas: yo no soy un aculturado, soy un peruano que orgullosamente habla en cristiano, en español, en indio y en quechua. Bien, jóvenes, hemos visto otro bonito vídeo
importante, ¿ya? En esta parte les voy a enviar este resumen para que también ustedes puedan observar cuantas veces lo deseen y poderse guiar de las tareas que en realidad es responder las preguntas nada más, ya responden y ya van a tener listo el producto, ya van a tener listo el producto, ya que es la exposición argumentativa y hasta todos los argumentos que deben decir y de esa manera poder implementar el proyecto participativo que promueva la erradicación de la discriminación en nuestra comunidad. Lo estamos viendo, ya sabemos algunos derechos, ¿no es cierto? Hay leyes, hay normas que nos amparan, ¿ve? Entonces ya hemos visto todo, ¿ya? Entonces un breve repaso sería de que hemos visto la situación significativa, hemos visto también el racismo, la discriminación étnico-racial, datos sobre este proyecto que ya es ley, ¿no es cierto? Pero era importante partir de aquí para que nos podamos dar cuenta. Y la encuesta, mira, una encuesta de cómo es esto de las percepciones y actitudes sobre la diversidad cultural y discriminación. Sobre discriminación hay 3 puntos que ustedes van a opinar y sobre la diversidad cultural. Y también, ¿no? Sobre estos resultados, qué vamos a escribir, ¿ya? ¿Qué tienen que escribir? ¿Qué tienen que poner? Pongan ustedes aquí con sus propias palabras y también pues le estamos poniendo una sugerencia más para poder guiarlos de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también no salirnos pues, ¿no? De lo que estamos deseando que ustedes tomen conciencia, ¿no? Los jóvenes ahora son ustedes el futuro, ¿ya? Van a tener que hacer todo este cambio, cambiar y hacer un Perú diferente, ¿ve? Y aquí tenemos, mira, una mirada a nuestros derechos, qué leyes y normas nos amparan. Nos amparan documentos internacionales, ¿ya? Uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y también hasta está en nuestra Constitución Política del Perú. ¿Y por qué no respetan? ¿Ah? Y rapidito, ¿no? Nos hemos dado cuenta de cómo hasta los políticos, ¿no? Que han perdido son tan discriminadores, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate. Automáticamente no nos damos cuenta, ¿ya? Y a continuación respondemos estas preguntas. Háganlo aquí con su propia opinión, ¿ya? De esta manera aquí también su propia opinión, otra pregunta y finalmente tienen ya todo el insumo, simplemente hay que llenar estas preguntas y finalmente enviamos, ¿ya? La tarea les espero el día de hoy. Todo esto no está difícil, simplemente es escribir un poquito y ya lo tienen listo. Lo que me interesa son las preguntas y respuestas, ¿no es cierto? Pones la pregunta y la respuesta y eso ya es prácticamente como si fuese tu producto, o sea, la tarea misma. Y eso enriquece al producto general incluso. Por eso, envíenmelo en fotos, ya estoy el día de hoy esperando y finalmente incluso evalúo mis avances, te vas a hacer una autoevaluación. Muy bien, jóvenes, si hubiese alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí y si no hubiese, pasaremos a la segunda parte. Ya, a ver, si hubiese una consulta, jóvenes. Bien, entonces